lo que voy a tratar de hacer en esta noche, en los primeros versos simplemente voy a dar un poco de trasfondo para llegar a donde empieza el primer viaje de Pablo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? ¿Listos? Agárrense, porque vamos a ir viendo a ver. Entonces vamos a empezar haciendo una recopilación de lo que ha pasado. En Hechos 2 tenemos lo que es Pentecostés. La crucifixión de Cristo sucede alrededor del año 30 después de Cristo. Aunque él tenía 33, ahí hubo un problema de cálculo por el señor Dionisio y el calendario de Gregorio, y todos ahí se confundieron. Entonces ahí tenemos 3 años perdidos. Pero vamos a usar como referencia. Jesús muere en el año 30 después de Cristo. Su ascensión y todo eso ocurre en el año 33 después de Cristo. Entonces, si quieres poner ahí en Hechos 2, en Pentecostés ocurre alrededor del año 33. Vimos que hubo el don de lenguas, hubo el primer sermón de Pedro, después la sanidad de un cojo, les prohíben a Pedro en el capítulo 4 que prediquen. Y no es hasta el capítulo 4, verso 36, que somos presentados con un nuevo personaje que va a ser muy importante en este primer viaje misionero. Y esto es en el capítulo 4, verso 36 al 37. Y dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Si quieren hacer una nota, esto sucede alrededor del año 31 después de Cristo. En el capítulo 4, versos 36 y 37 es más o menos alrededor del año 31. Por aquí Bernabé nos da bastante información. Nos dice que es levita, de la tribu de Leví, lo que nos dice que es judío de nacimiento, natural de Chipre, de la isla de Chipre, nació allí, y posiblemente su familia tenía mucho dinero. Por eso nos dice aquí que vendió una propiedad y la trajo a los apóstoles. ¿Por qué la trajo a los apóstoles? Porque la iglesia estaba creciendo tanto que el nombre de Cristo los estaba impactando de tal manera que ya vendían todo y se juntaban y no había necesidades, dice la palabra de Dios. Entonces él, bajo este contexto, vende todas las cosas y lo trae a los pies de los discípulos. Entonces es la primera vez que se nos presenta a Bernabé. De ahí ya no lo volvemos a ver. Aquí pasa todo lo de señales y prodigios que van a ver en la lección. Viene la lección de Esteban. ¿Se acuerdan que vimos esa clase donde estaban sirviendo a las mesas? Viene el discurso de Esteban. Y finalmente Esteban muere en el capítulo 7, verso 54. Y eso sucede alrededor del año 32 después de Cristo. Capítulo 7, verso 34. En el 32 después de Cristo. Entonces de ahí vemos que Saulo empieza a perseguir la iglesia, vemos más milagros, más señales, la conversión del etíope, el pecado de Simón el mago. Después en el capítulo 9 vimos lo que es la clase antepasada, que es la conversión de Pablo, que ocurre alrededor del año 33 después de Cristo, el capítulo 9. Entonces aquí vimos todo lo que pasó con Pablo, el Golden Ratio, todo bien interesante. Y aquí es donde vamos a empezar el viaje misionero, por decirlo así. En el capítulo 9, básicamente nos relata la conversión de Pablo. Nos dice que en el verso 18 que al orar por él, recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, recibió la vista, se levantó, fue bautizado y cobró fuerzas. Verso 19 sigue: y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios.
Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿qué no es este el que perseguía a los cristianos? ¿Que no es el que los llevaba presos a los sacerdotes? Y quiero que pongan mucha atención en este verso, el verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces Saulo se convierte, él dice, ahora sí ya estoy listo, vámonos a predicar esto que se me enseñó. Personalmente, yo aquí todavía tengo un poco confuso algo porque Gálatas nos narra que Saulo estuvo en Arabia por 3 años y hay un periodo como de, ¿qué diría? Unos 11 años, 14 años que no se sabe nada de la vida de Pablo después de su conversión. Entonces muchos piensan que aquí cuando dice que se levantó y predicó a Cristo fue ya después de todo este tiempo, al menos por lo menos los primeros 3 años que estuvo en Arabia, que ya adquiere ese conocimiento con Cristo y ya regresa a predicar. Entonces ahí es cuestión de tiempo, al final no altera la historia. Lo que está bien interesante es que la escritura nos dice que Pablo estaba ahí predicando el evangelio, pero en vez de decirles, en vez de que los judíos reaccionaran, oh, ya vemos a Cristo, es más como de ¿qué no estás hablando? ¿Qué pasó aquí? O sea, que terminaban más confundidos que convencidos de Cristo. Entonces, dice que pasaron muchos días y lo intentaron matar y los discípulos lo ayudaron a escaparse de ahí. Después, en el verso 27 nos volvemos a encontrar con Bernabé. Y si quiere ponerle algo interesante ahí, póngale que es el liderazgo de Bernabé alrededor del año 36 después de Cristo. ¿Este es el capítulo cuál? El capítulo 9, verso 27. Y esto es consistente con los 3 años de Arabia, porque si se convierte en el 33 y se pierde 3 años para estudiar con Cristo, luego cuando Bernabé regresa a buscarlo a Jerusalén, ya es el año 36, entonces ahí queda bien con la historia que Pablo relata en Gálatas, que estuvo en Arabia. Pues vamos a leer a partir del 27, del capítulo 9. Entonces Bernabé, tomando a Saulo, lo trajo con los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino a Jesús, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraron matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces ahí en Tarso póngale del año 36 al 45 después de Cristo. 9:36, cuando se va a Tarso es del año 36 al 45 después de Cristo. Entonces pasa algo bien interesante. Al principio, ¿cuánto les ha pasado que llegan a un lugar y quieren ser amigos y nadie los pela? Nadie les hace caso. Bueno, a mí siempre me pasa. De hecho, todavía cuando llego los domingos a la iglesia, como que todavía me cuesta ahí acordarme. Pero básicamente esto pasaba con Pablo. Pablo es cristiano y todos se le quedan viendo. O sea, él se quiere juntar con los cristianos, pero como la gente piensa que viene a matarlo, no se atreven a estar con él. Bernabé viene y dice, a ver, tranquilos, aquí no pasa nada, él es cuate, él es de los nuestros, háganle caso. Entonces, Bernabé, por si lo quiere poner, viene a pasar a ser el mejor amigo de Pablo, porque es por causa de Bernabé que Pablo pasa tiempo con los apóstoles, con los discípulos, y como leemos aquí, dice que entraba y salía y predicaba y como que ya le fueron perdiendo el miedo. Entonces aquí Bernabé hace un trabajo increíble. ¿Por qué digo que es el liderazgo de Bernabé? Porque Bernabé tiene la iniciativa de impulsarlo a que él haga algo. Bernabé entiende que Pablo tiene un llamado, pero la gente no lo está aceptando, entonces es como ayudarlo a que crezca en su ministerio. Eso es algo muy interesante. ¿Y cuál es la consecuencia de esto que hace Bernabé? Por decirlo así, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos una consecuencia bien bonita de parte de Bernabé y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo. En el verso 32 al 35 es otro ejemplo, si lo quieren leer en casa, de lo que es milagros y la gente cree. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Vamos bien con las fechas?
Ok, de aquí vemos que pasa otras cosas, como por ejemplo la visión de Pedro sobre Cornelio, como Pedro entiende que en realidad a Dios no hace acepción de personas, que el Evangelio es para todos. Y de ahí nos saltamos al capítulo 11, verso 19. Y esto lo puedes poner del año 40 al 41 después de Cristo. Sí. La iglesia en Antioquía. Pero la iglesia en Antioquía, A ver, otra vez repite eso. ¿la iglesia en Antioquía? No, lo anterior es 19. Ok, capítulo 11, verso 19 en adelante es alrededor del año 40-41 después de Cristo, en la línea del tiempo, para que tengan una idea más o menos cuándo pasan las cosas. Pero pasa algo bien interesante y vamos a tratar de entenderlo. A partir del 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo por motivo de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahí en su mapa, si quieren saber más o menos dónde queda, ahí lo pueden ver. Pueden ubicar a Jerusalén y ahí más o menos vean estos lugares que es Chipre, Antioquía y Fenicia. No hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. O sea que no solamente le compartían el evangelio a los judíos, sino también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron ¿a quién? A Bernabé, que fuese ¿hasta dónde? Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que Bernabé vio a Saulo? ¿En qué año era más o menos? 36. Entonces aquí, en el verso 24, es aproximadamente este periodo que Pablo se pierde, que es del 36 al 45. ¿Se acuerdan que dice que lo enviaron a Saulo a Tarso? Bueno, aquí chequen lo que dice el 24, hablando de Bernabé. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se agregaba al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía. Entonces, ¿cuántos años son del 36 al 45? 9 años, más 3 que estuvo en Arabia. Ese es más o menos el tiempo que se pasó como en stand-by o sin hacer nada Saulo. Entonces, si tú dices, tengo un misterio, ya sé bastante, ya estoy listo, no te preocupes, Jesús esperó 30 años, Saulo esperó 12, más aparte todos los que se aventó estudiando la ley. Entonces, si Pablo nació alrededor del año 6 después de Cristo, al año que 46, ¿cuántos años son? 40 años. Entonces, aquí yo solito estoy dando cachetadas aquí. ¿Preguntas? ¿Están igual emocionados que yo? No, muy bien. Entonces dice, se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y esto es bien interesante. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, cristianos no es como hoy, hoy soy cristiano, algo de wow. No, en ese tiempo cristiano era más como una burla. Cristos en griego quiere decir ungido. Entonces, básicamente, al relacionar las enseñanzas que ellos hacían con Cristo, por eso les llamaban cristianos, o les decían, como podemos decir, pequeños cristos. Pero no que ellos fueran pequeños dioses, sino simplemente relacionándolos con lo que enseñaban acerca de Cristo. Entonces aquí, más adelante, en el 11:27 leemos: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Esto sucede alrededor del año 44 al 47.
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? Bernabé y Saulo. ¿Qué nombre está primero? Eso es muy importante. Dentro de la cultura griega, al menos en los escritos o cuando hablaban de personas, incluso en la mitología, cuando el primer nombre del que se mencionaba era líder. Entonces, si notamos de aquí en adelante, vamos a ver que cuando hablan de ellos dos, de Pablo y de Bernabé, siempre ponen a Bernabé primero. Hasta que pasa algo y entonces se cambian los papeles y es Saulo y Bernabé. Entonces es algo ahí extra. Pero pusieron a Bernabé porque Bernabé fue el que como que lo introdujo. Sí, como que en este momento su trabajo era más de ir abriendo el camino a Pablo. no dominante, pero más como de liderazgo. Por eso cuando les dije que marcaban liderazgo de Bernabé es por eso. Es que él era creíble para el pueblo y Saulo era como que todavía el que le temían. Bueno, ya en este tiempo ya había pasado 12 años, 13 años, pero aquí Pero él lo estaba introduciendo porque era quien conocían más, era Bernabé. es posible. Aparte, Saulo estaba en Tarso y Bernabé andaba acá moviéndose en más lugares. Es como si vamos a una reunión, si voy con Esteban con una reunión, es Esteban y el ayudante, ¿verdad? Pero si yo lo invito antes, si va a ser Simón y pues que no corren después. Me puse nervioso. Entonces, capítulo 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Pongan atención. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron aquí en las clases de las fiestas judías, los jueves? Bueno, ahorita vamos a ver cuántos vinieron a la clase, la primera clase que di de las fiestas judías. Bueno, vamos a ver si pusieron atención. Capítulo 12. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. A Jacobo muere alrededor del año 41-44 después de Cristo. Y viendo que la muerte de Jacobo le agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo cuidaran, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pregunta Alexander: ¿por qué no lo mató? ¿Por qué sí mató a Jacobo, mandó a prender a Pedro, pero por qué no lo mató? Por la fiesta que se estaba celebrando. ¿Cuál fiesta? Los panes sin levadura. ¿Qué es esa fiesta? La de alabarle a Dios. No, es la de la fiesta, la preparación de la fiesta de la Pascua. No, era agradecerle a Dios por las primeras cosechas, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente lo que pasaba es los panes sin levadura. Bueno, déjame regreso. Está la Pascua, donde celebran que el espíritu de la muerte pasa encima de ellos y los protege. Después de eso viene el sábado. El día siguiente, el domingo, son 7 días de los panes sin levadura, donde la celebración no permite que ellos se manchen o se contaminen con la muerte de alguien. Entonces, personalmente yo pienso que por esa razón Pedro no se le mandó a matar. Entonces, haz de cuenta que agarraron a Pedro, pero como fue la fiesta de las levaduras, pues posiblemente pasó la semana y hasta el otro lunes es cuando ya le iban a soltar. Entonces, tiene sentido que haya sido así de tal manera, soberanamente de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Pedro es rescatado de ahí por un ángel. Entonces, para mí me sorprende todavía cómo Dios usa las fiestas judías para hacer básicamente lo que le dé la gana, en este caso, para salvarle la vida milagrosamente. Entonces, eso pasa en el capítulo 12. Entonces, aquí más adelante se narra la muerte de Herodes, y en el verso 25 dice: y Bernabé y Saulo, otra vez Bernabé primero, cumplido su servicio de llevar comida a la gente de Jerusalén por la hambre que había, llevaron también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Esto fue alrededor del año 47 después de Cristo. ¿Dónde fue eso?
en el verso 25 de Hechos 12. Y Bernabé y Saulo, una vez cumpliendo su servicio de llevar comida a Jerusalén, debido a causa de la sequía o del hambre, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿A qué evangelio le recuerda esto? Al año 47. ¿A qué evangelio le recuerda el nombre de Marcos? Marcos fue el escritor, Marcos fue el escritor del evangelio de Marcos. Muchos piensan que no es por lo que él vio, porque él nunca conoció a Jesús, sino más bien lo que le relató Pedro. Entonces se piensa que Marcos fue como el amanuense o el escritor copista de lo que le dictaba Pedro. Entonces si piensan que Marcos era un discípulo de Jesús, no era. Ahora sí llegamos a el primer viaje misionero. ¿Preguntas? ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? Ok, estamos en Hechos 25 o en Hechos... No, en Hechos 12, 25. Sí, Hechos 12, 25 alrededor del año 47. ¿Necesito aclarar algo? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Yo estuve perdido durante todo esto. Estaba buscando en la Biblia y no lo encontré. En serio. Pues ahí, Pero ya ahorita encontramos aquí. si no hay, pida el video y lo ves. Bueno, capítulo 13. Todos estamos en Hechos, capítulo 13, a partir del verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, personas que enseñaban, y aquí los listan. Estaba Bernabé, Simón el que le llamaban Níger, que quiere decir negro en latín, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. ¿Saben quién es este Herodes? Que mandaba matar, ¿no? El que andaba ahí mandando a matar a Cristo. Era el rey. Cuando lo entrevistaron, cuando Cristo lo entrevistaban con el rey Herodes, era este Herodes. No, el otro, no el que acaba de morir en el 12, no, ese es otro. No, es lo mismo, ¿no? Ahí sí me agarraste, no sé, lo voy a tener que investigar. Porque en el capítulo 12 Sí, sí, sí. hablar de Herodes, pero ese es otro Herodes, ¿no? No, aquí solamente aquí está hablando de Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca. Ajá, pero Herodes No, pero en el 12. tetrarca, Este era no es lo otro, mismo este era Herodes otro que Herodes. está en el capítulo 12, ¿verdad? Sí. El que mandó matar a Santiago. Vamos a checar quién es. Sí, el que acaba de matar a Santiago y que Que arrestó a Pedro. No, el otro era Herodes Agripa. Pero- Ajá, ese. No son los mismos. No, Son los son mismos. dos diferentes, ¿no? Son dos diferentes, dice en el comentario que Eran gobernantes. De ahí sí me agarraste. Buena pregunta. No se debe hacer. Está poniendo. ¿Sí han leído el versículo? Que tenía que esperar a llegar a la casa. ¿Sí han leído el versículo? Eso que hizo, no lo hagan. Héctor, notas. Hace calor aquí. Bueno, entonces, y finalmente Saulo. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí voy a ir leyendo, si quieren ir viendo en su mapa. Bueno, no tienen que pueden tomar notas o lo que quieran, pero el mapa es para que tengan una idea de todas las ciudades que mencionan aquí. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a la isla de Chipre. Y llegados a Salamina, que es un puerto, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También llevaban a Juan de ayudante. Este Juan es el que mencionamos anteriormente. Ahora, ¿alguien puede leer Lucas 1:2? Bien rapidito. Tal como nos enseñaron los que desde el principio los vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra.
Esa palabra ministros, en otros dice apóstoles, en otras versiones dice testigos, y aquí Lucas está usando la palabra ayudante, misma palabra. Entonces, en cierto sentido, Juan estaba sirviendo como testigo, como ministro, verificando que todas estas cosas que escribió Lucas eran verídicas, eran ciertas y que pasaron como él las describe. Solamente hay que resaltar eso. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, subraya eso, judío llamado Bar Jesús. Verso 7, capítulo 12, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Capítulo 13, verso 7. Me voy a leer desde el 6 para que se reincorpore. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Hablando de Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba escuchar la palabra de Dios, pero este mago, Elimas, le resistía, procurando apartar de la fe al procónsul. Verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: ¿cómo se llamaba el procónsul? Para Jesús. No, el procónsul. No, Sergio Paulo. Sergio Paulo. ¿Qué pasa con el nombre de Saulo aquí? En el verso 9. Cambia a Pablo. Porque, ¿cuántos les habían enseñado que Jesús le cambió el nombre a Saulo? No fue así, Jesús no le cambió el nombre. Saulo era el nombre judío de Saulo. Es la misma raíz, Shaul, como la del rey Saúl, es lo mismo. Paulo, o Paulos, o Pablo es el nombre griego. Recuerden que Pablo tenía 2 ciudadanías. Entonces, ¿cómo se llamaba el procónsul? Paulo. Ahora, aquí no tiene mucho sentido, pero en inglés dice Sergius Paulus, o algo así. Y el nombre de Pablo en griego es Paolos. Entonces, el nombre de Sergius Paolos, Pablo ocupa esa oportunidad, ocupa esa relación que tienen de coincidir con el mismo nombre para tomar el liderazgo, y de aquí en adelante ya no es Bernabé y Saulo, es Saulo y Bernabé. Entonces, aquí ya vemos a Pablo usando su apologética, usando todas las cosas que tiene a la mano para cimentarse, encontrar una relación. La primera ley, una de las reglas de apologética es que no se trata de ganarle a tu oponente, se trata de ganártelo, de tener una amistad. Entonces aquí Pablo está haciendo exactamente eso, está buscando un punto de relación. Se dice, no se cambia el nombre, pero se agarra de ahí. Lucas narra que también se llamaba Pablo para hacer esta relación con el procónsul. Entonces dice, verso 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿A qué le suena eso? Como milagro, ¿no? E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Suena como milagro? O sea, como una maravilla, como un prodigio. Bueno, sí, por lo que Claro, está ¿verdad? haciendo declarable. Bueno, tenemos milagro. Tenemos el milagro. Atrás, en el verso número 7, dice que deseaba oír la palabra de Dios, lo cual quiere decir que la habían estado predicando. Entonces tienen la palabra, tienen la verificación o la autenticación del mensaje. ¿Y cuál debe ser la consecuencia?
que cree. Es lo que, En el 12. ¿qué dice el 2? ¿Alguien que lo pueda leer? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ese es Dios. Un aplauso para él. Entonces, verso 13, habiendo zarpado de Pafos, chequen esto, Pablo y sus compañeros, ya no es Bernabé y Pablo, ahora es Pablo, ya no es Saulo, ahora es Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó aquí? Juan era un muchacho, estaba joven, posiblemente le dio mamitis y se regresó a su casa a Jerusalén. Ahora, chequense, estaban en Perge de Panfilia, busquen en su mapa, y se fue hasta Jerusalén. Yo no encuentro Chipre ni Panfilia. Entonces está Perge, ¿verdad? Debajo no. Si aquí está Perge y el dude se fue hasta Jerusalén. O sea, en pleno viaje, pero ni llegaban a lo bueno. Aquí estaba, entonces Juan Marcos dice, no, extraño a mi mamá, y se fue hasta Jerusalén. Esto es muy notorio porque después Pablo y Bernabé tienen un conflicto porque en el segundo viaje misionero Bernabé se quiere llevar a Juan Marcos, pero dice Pablo. No por habernos abandonado. Sí, exactamente eso dijo. Bueno, verso 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Es como si le dijeran a Julio, ¿quieres hacer un comentario? Y se va de largo. ¿Verdad, Julio? Así igualito Pablo. ¿Quién quiere decir algo? Y dijo Pablo, aquí mero. Ahora, en la sinagoga pasa algo bien interesante. Tenían como unas cajitas y ahí tenían los rollos que leían, donde estaban los profetas y ¿cuál era el otro? Y la ley. Cuando Jesús, me gusta bastante porque cuando Jesús entra a la sinagoga a enseñar una vez, Jesús entró, sacó el rollo, porque en ese tiempo les permitían leer cualquier parte del libro, o sea, los que estaban ahí, los jefes, escogían el rollo o el libro, y el que leía podía escoger cualquier parte, pero cuando le tocó a Jesús, como era el rollo de Isaías, se fue al pasaje donde dice, el Espíritu de Dios me ha ungido para traer buenas nuevas, todo eso. Entonces a mí eso me explotó la cabeza, porque Jesús está diciendo, este que está aquí, que estoy leyendo, soy yo. Bueno, eso nomás es un comentario. Pero esto es básicamente lo que hace Pablo. Pablo le presenta, le deja los rollos, dice, ok, más bien lo lee, dice, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Y Pablo de ahí se agarra de lo que lee. Y este es un discurso que da. Pero está bien interesante porque si tú lees todo este discurso, en el verso 23 vas a encontrar el logos. ¿Qué es el logos? Es Jesucristo o la palabra, las escrituras que apuntan hacia Cristo, y dice así, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Verso 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a ¿quién? Jesús, como está escrito también en el Salmo, o sea, empieza a citar la escritura para formar su fundamento y basarlo en la persona de Cristo. Entonces, si quieres examinar después este sermón, está genial. Vas a encontrar el logos, vas a encontrar el etos y vas a encontrar el patos de Pablo. Entonces les empieza a dar una lección sobre todo esto. Y más adelante en el verso 48, bueno, voy a leer desde el 44. Perdón, 42. Cuando salieron de la sinagoga de los judíos, después de que les dio todo el sermón los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo hablasen estas cosas. Es una nota muy particular. Cualquier sermón, cualquier predicación, cualquier enseñanza,
siempre debe estar basado en la persona de Cristo. No es necesario milagros, no es necesario señales, no es necesario nada extravagante. Mientras nos mantengamos en las Escrituras y a Cristo por enfrente, la reacción debe ser esta, que la gente diga, quiero saber más. Verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, la otra semana, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos que había mucha gente, ¿se llenaron de qué? Siempre que tú prediques la palabra de Dios como va a ser y la gente responda por soberanía de Dios, va a generar celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, no a Pablo, blasfemando contra Dios. Entonces, ¿quién? Pablo y Bernabé. Aquí vemos Pablo tomando el liderazgo. Hablando con denuedo, con valor, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que les habláramos ustedes primero. Pero como no quieren escuchar, como desechan la palabra y nos juzgan, pues ¿saben qué? Nos vamos a ir con los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Pablo siempre tenía amor y cariño, pasión por su pueblo, por los judíos. Aunque fue escogido para los gentiles, él siempre trataba de irse a la sinagoga. Pero como no lo aceptaron, ok, está bien, no quieren aprender, me voy con los gentiles. ¿Y qué pasó? 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Los que son calvinistas, apunten este verso. Yo ya le puse una rayita. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y se levantaron en persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de la ciudad. Entonces sacudieron contra ellos del polvo de sus pies y llegaron a Iconio. ¿Qué quiere decir eso? Sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. ¿Sabes qué? Yo te quise decir algo. ¿No quieres escuchar? Allá tú. Se vio muy feo, pero así, básicamente fue lo que hicieron. Y los discípulos estaban llenos y gozos del Espíritu Santo en medio de la persecución. Verso 14. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora son? Muy bien. ¿Seguimos? A ver. Verso 14. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Aconteció que en Iconio, allá ubicaron a Iconio, hasta Camero arriba, en Galacia. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Una vez más, aunque Pablo ya había desechado a los otros, como quiera seguir yendo a las sinagogas en cada ciudad con los judíos. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por aquí viene una sección de milagros. Verso 3 del capítulo 14. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual, o sea, el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos, ¿qué? ¿Es consistente con todo lo que hemos estado viendo? Aquí dice, el Señor les daba milagros y señales para confirmar su palabra y que creyeran. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. O sea, hay una persecución, pero dicen, ok, no nos quieren, bueno, vamos a predicar otra parte. O sea,
Los judíos querían hacer mal, pero Dios estaba usando todas estas situaciones para expandir el evangelio. Y ellos contentos, como dice el verso 52, los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y ya viene otro milagro. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Ahora, Mercurio era el mensajero de Júpiter. Posiblemente, hay varias teorías. Una es de que Bernabé era más grande que Pablo. Pablo se describe como chaparrito, pelón y feo. Bernabé era de familia rica, posiblemente estaba bonito. Entonces, en la mitología griega, Júpiter era como el más grande, el más fuerte, y Mercurio era su mensajero. Entonces, por eso cuando vieron que ellos estaban predicando algo nuevo, se basaron en lo que ellos creían que era lo correcto o sus creencias, y dijeron: no, pues aquí tenemos a Júpiter y a Mercurio. Entonces es lo que estaba pasando. Y el sacerdote de Júpiter, ven, hasta templos tenían, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y quería ofrecerles sacrificios. Entonces los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Vieron que ponen a Bernabé y a Pablo para ser consistente con lo que entienden liderazgo. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres como ustedes, semejantes a vosotros, que anunciamos que estas cosas, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograban impedir que la multitud les ofreciera el sacrificio. Básicamente están diciendo: tienen evidencia de Dios. Él les ha hecho mostrar en todas sus cosas que han sembrado en la lluvia, y todos han demostrado que hay un Dios. Ese es el Dios que les traemos, para que les crean, para que no se queden porque nadie les dijo nada. Y chéquense quién viene aquí, ni siquiera los de la Odisea, vienen los judíos. Entonces vinieron unos judíos, ¿de dónde? De Antioquía y Iconio. Ok, vamos a buscar el mapa Listra. ¿Ya encontraron a Iconio? ¿Y los otros venían desde dónde? Desde Antioquía. Entonces, está Pablo predicando todo esto, está en Listra, los de Iconio, los judíos de Iconio dicen: no, pues esta cerquita vamos a poner la fiesta. No les bastó, los que venían desde Antioquía, desde la casa, fueron solo para hacer la vida imposible a Pablo. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del apedreamiento? ¿Cómo es? ¿Cuántos saben el proceso de apedreamiento ahora? Todos, ¿verdad? Chéquense esto, verso 19. Entonces unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo ¿qué? No es de que trataron, de que tal vez que lo iban a juzgar, no, lo apedrearon. Lo aventaron por la colina, le aventaron las piedras, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Verso 20. Pero rodeándole los discípulos, ¿qué pasó? Y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Para hacer qué? ¿Saber alguien que le advirtió? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. A mí me da vergüenza. Yo la semana pasada estaba tirado en el sillón y este muchacho lo tiraron, lo apedrearon y dice: aquí no pasó nada, vamos a predicar.
Sí, aquí te rías de mí. Se están burlando de mí. No, ¿qué es? Es tremendo. Es tremendo. 22, ya me lo acabamos. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, les dijo: es necesario que a través de ¿qué? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Aquí vamos de regreso en el mapa. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado en Perge otra vez, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, de Pisidia, que es acá arriba en el mapa, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas el Señor había hecho con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Recordemos, aparte de los apóstoles, solo 2 personas más se mencionan en la Biblia que hicieron señales y prodigios. Dijimos que fue Esteban, en el capítulo 6 me parece que dice que Esteban hizo señales y prodigios, preparando el panorama para su discurso. Y aquí tenemos a Bernabé, que es llamado apóstol, pero no apóstol como en oficio, sino recordemos lo que dice el verso 4 del capítulo 13. Entonces, enviados por el Espíritu Santo. Las personas que son enviadas, por ejemplo, ¿cuántos fueron a África este año? Ivette, bajo el contexto de que fue mandada por la iglesia a África, se puede considerar que Ivette, mientras estuvo allá, tenía el rol de apóstol. No como los apóstoles, como fundamento de la iglesia, sino como enviado, como alguien que va a predicar. No como apóstoles. Cuando la Biblia dice de los apóstoles, de los discípulos de Cristo y de Pablo, bueno, de los 12 discípulos, son el fundamento de la iglesia. Entonces, apóstoles en este contexto se puede usar como enviados o mensajeros. Lo mismo que ángeles, creo que es para los ángeles, son mensajeros, son enviados. Entonces, hay que ver bien el contexto, porque muchos agarran eso para decirse que todavía hay apóstoles. Entonces, se quedaron ahí mucho tiempo. La próxima semana vamos a ver el resumen que ellos tienen de todo este viaje misionero. Ahorita fue bien rápido porque no podemos meternos bien a detallar todo. Pero la próxima semana vamos a estar viendo el Concilio de Jerusalén, qué es lo que pasó y por qué era necesario tenerlo. La próxima semana, el examen final va a ser ustedes enseñándome a mí. Así que les recomiendo que todo lo que hemos aprendido lo repasen, porque la idea es hacer preguntas y no que me respondan como algo, como que aquí está la pregunta y esta es la respuesta. No, me interesa más que tengan una comprensión de todo lo que hemos visto. Por ejemplo, si le pregunto cuál era la función de un milagro, ustedes me van a decir eso. ¿Por qué en este caso no se considera? ¿Por qué en este caso? Cosas así, cosas prácticas, no cosas de que A, B o C. ¿Alguna pregunta?